de que todos somos llamados a ser líderes, no para aparecer en periódicos o en televisiones, sino para ayudar a otros seres humanos a alcanzar su potencial, alguien que aparentemente nació con menos capacidades para liderar puede llegar a niveles sorprendentes. Un ejemplo muy clásico es el de Gandhi. Mohandas Gandhi, Mahatma quiere decir alma grande, que nos llamaba, pero su nombre es Mohandas Gandhi. Él ejerció la abogacía. No ganó un solo pleito. Él ejercía como abogado, se formó en Londres, ejercía como abogado en Bombay. No ganó un solo pleito. ¿Por qué? Porque para un abogado es fundamental en un pleito tener retórica, capacidad de convencer, capacidad de influir. Un hombre pequeñito, delgado, encogido, con una voz callada. Pero en un momento determinado él se dio cuenta, cuando fue a Sudáfrica para ayudar a un pariente suyo con un problema legal, se dio cuenta de que hacía falta un resurgir, un renacer, un reinventarse. Cayó en la cuenta y el hombre empezó a transformarse y alguien que no movió a un solo juez con su palabra, movió un mundo entero con su forma de ser y estar en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es así. Es decir, ser líder o no ser líder no es una definición. Es una posibilidad de ser y de estar en el mundo. Entonces, aquella persona que dice, yo no nací líder, yo nací seguidor. Bueno, lo que decía Henry Ford, tanto si lo crees, que si crees que puedes o crees que no estás en lo cierto, si tú mismo ya... Pero claro, es muy importante hacer énfasis en este tema. Uno no lidera para mandar, uno lidera para servir. Pues claro, no, yo quiero ser líder para tener seguidores. No tiene ni idea de lo que es un verdadero líder. Esa persona quiere mandar. El concepto de reinventarse es complejo de explicar con palabras, entonces voy a utilizar una imagen. Y de hecho fue la misma que utilicé en la portada del libro Reinventarse, tu segunda oportunidad. Un gusano tiene una forma de ser y de estar en el mundo. Se arrastra, tiene un color, tiene unas patas, tiene un determinado número de ojos, y para él es posible una serie de cosas, pero no son posibles otra serie de cosas. Por ejemplo, para un gusano es posible arrastrarse por el suelo, subir por una ramita, pero no es posible saltar de rama en rama sin caer al suelo. Llega un momento en el que algo en el gusano le dice que es el momento del despertar. Entra en esa estructura, en su noche oscura, y despierta una posibilidad que estaba dormida y que era la posibilidad de volar. Cuando el gusano se transforma en mariposa, siendo el mismo ser, ya no tiene la misma forma de ser y de estar en el mundo. Lo que para el gusano era imposible, saltar de rama en rama, para la mariposa ahora es fácil. De hecho, la mariposa tiene algo que físicamente es distinto al gusano, tiene alas, es más, tiene un número de ojos diferente, número de patas diferentes. Cuando yo hablo de reinventarse en relación al ser humano, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quién te crees que eres, no cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, apasionante, sencillo, pero nada simple, porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto, aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Reinventarse fue un libro que yo lo escribí para inspirar a otras personas, sobre todo en momentos de dificultad laboral, social, personal, de salud, para abrirse a que dentro de ellos había algo de excepcional grandeza. Hoy, en medicina, se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves.
Y esto no es algo esotérico. No. Muchas de estas cosas yo lo aprendí en centros médicos en Estados Unidos. Es decir, no es algo esotérico, tal cual. No, es una realidad. Pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido. Preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Preferimos el mal conocido que el posible bien por conocer. Entonces lo que pasa, que lo dicen, no, yo es que soy una persona mediocre. Tú no naciste para ser mediocre. Tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar una fortuna, el que la gente te señale, este es muy importante. La grandeza es vivir de acuerdo a quién eres. Y no hay un solo ser humano que en su interior no tenga grandeza. La mayor parte de los seres humanos, intuyo, sospecho, que se mueren con la música dentro. Nunca la han oído sonar. Yo trabajo mucho con personas en el mundo del emprendizaje. Y hay dos conceptos, uno que es el entrepreneurship y el intrapreneurship. Entonces, a veces se piensa que el ser un emprendedor es montar tu propia empresa. Yo creo que puedes ser un emprendedor en tu empresa, aunque no la hayas creado tú. Trabajes de lo que trabajes, aunque tengas el trabajo más sencillo. ¿Y cómo eres un intraemprendedor? Dando iniciativas, haciendo propuestas de mejora, viendo de qué manera lo que hay puede ser llevado a otro nivel. Nadie que no piense que en su interior hay creatividad, inteligencia, capacidad de aprender, se atreverá a mirar más allá de lo inmediato. Entonces, ¿cómo puede influir aflorar la grandeza en el ser humano? Pues ¿cómo puede influir en la economía de un país descubrir que están encima de una mina de diamantes? Pues influye mucho. Entonces, claro, una persona que se reinventa, una persona que se redescubre, que se redefine, es una persona mucho más serena, mucho más alegre, mucho más confiada, mucho más vital, mucho más compasiva, mucho más creativa y mucho más sabia. Claro, si yo tengo esto en mi empresa, obviamente la expresión de eso es una mejor forma de trabajar, una manera más eficiente de hacer las cosas, unos objetivos más apasionantes y una forma de colaborar mucho más agradable. Yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. No digo que sean las únicas, sí son fundamentales. Es decir, el edificio se sostiene con esos dos pilares. Ahora, si quieres sostenerlo más, necesitas otros pilares. El primer pilar es dejar de juzgar. Nosotros cuando juzgamos, tanto a los demás como a nosotros mismos, vemos con absoluta claridad que lo que nosotros estamos pensando y diciendo de esa persona es que es así. Y no nos damos cuenta que nuestros juicios son la pura expresión de condicionamientos previos y de experiencias pasadas. Yo recuerdo una vez, en un evento que estuve con médicos norteamericanos que querían montar una cosa en España, estaba yo operando y recuerdo que una enfermera que estaba circulando, una enfermera circulante, hizo un comentario muy poco amable sobre los norteamericanos. Y yo le dije, ¿cuántas veces has estado en los Estados Unidos? Me dijo, ninguna ni me hace falta. Pero hablaba como si los conociera perfectamente. Pero esto no es ella, somos todos. Entonces, primero dejar de juzgar y empezar a observar con verdadera curiosidad. En lugar de decir, este es un impertinente. Cambiar el chip. Yo sé que es muy difícil porque nuestra reacción es inmediata por condicionamientos previos. Es decir, ¿qué le habrá llevado a decirme esto? Entonces, cuando tú cambias el chip y tomas una mirada curiosa en lugar de una mirada enjuiciadora, ves lo que normalmente no verías. Nuestro problema es la capacidad o la velocidad de la reacción ante cosas que interpretamos como provocaciones o ofensas, ¿no? Estamos hablando en el sentido común de la palabra, ¿no? El segundo elemento que creo que es muy importante es aprender a valorar lo que estamos haciendo
en el momento en el que lo estamos haciendo y no estar valorando sobre todo a dónde nos va a llevar eso que estamos haciendo. Cuando tú ves una persona que realmente está en el momento, disfrutando del momento, disfrutando de lo que está haciendo, es que es una expresión de alegría, de ilusión y de entusiasmo, que inevitablemente le lleva a un resultado mejor, pero no está pensando en el resultado, está disfrutando del momento. Por cómo está construida lo que se llama la mente dualista humana, estamos siempre en el pasado o en el futuro. Entonces, es que si hubiera hecho ayer lo que tenía que hacer hoy no tendría el problema. O podré en el futuro resolver lo que tengo. Y dejamos de estar aquí. Entonces, en el momento en que la atención la fragmentamos, la dispersamos, perdemos toda la capacidad de descubrir cómo mejorar eso en lo que estamos. Nosotros hablamos mucho de la importancia del talento. Pero creo que nos equivocamos cuando nos preguntamos dónde está el talento. Y tendemos a pensar que el talento está en la cabeza de una persona. Esa persona es muy talentosa, genera grandes ideas. Desde mi punto de vista, el verdadero talento de una persona está en su corazón. ¿A qué me refiero? No me refiero a nada azucarado. Me refiero a que si tú a un niño en una escuela, a un niño que aparentemente no tiene talento, consigues entusiasmarle en algo, consigues transmitirle, yo creo en ti, tú tienes posibilidades para florecer en la vida. Lo que digo es que cuando el corazón se enciende, la cabeza sigue el ritmo. Pondré un ejemplo para entenderme. El mejor neurocirujano infantil del mundo, hace poco se ha retirado, hace unos pocos años se ha retirado, el profesor Ben Carson, hombre de color, abandonado por su padre al poco de nacer, vivió en Detroit, yo he vivido en Detroit, una ciudad con un enorme componente de violencia, una persona